Ahora, hay que ser cautelosos cuando uno va entendiendo que hay verdad y mentira. Porque no es que, por ejemplo, Jesús no haya existido. Tampoco asumo la certeza de que existió, ojo. Yo creo que existió. Decido creer que existió. Sin tener ninguna prueba que existió. Es una decisión que yo establezco. Porque mi corazón me guía a esto. Sin embargo, hay que entender que, al igual que lo que sucede con Semiramis, está la historia humana y la conexión con el mito. A ver, no podemos saber dónde vamos como humanidad, ni uno mismo como persona o familia, si no entendemos este mito arquetípico que construye la idea de familia, de humanidad, de todo. A ver, mueve el mundo año a año, la festividad, el calendario, todo. Día, Dios. No es un tema que uno pueda decir, esto no me afecta. Rige todos los aspectos de la vida humana. Ahora, sin hacer leña del árbol caído, acá, que es algo importante, creo también, saber dar pasos sabios, perdonar al pasado, agradecer el pasado, aceptar el pasado, amar el pasado, integrar el pasado, vivir el presente y avanzar. Recordar el sendero del corazón. Porque si nos sentimos estafados y nos quedamos solo con esa sensación, me refiero que es normal sentirse estafado cuando uno va viendo el velo, ¿me entiendes? Que es un símbolo también lo del velo, ojo. Cuando el velo se va levantando, cuando el velo se va disolviendo, cuando vamos viendo la realidad tal cual es, me refiero, nos vamos dando cuenta que nos pudimos haber sentido profundamente, que nos sentimos profundamente engañados, me refiero. Es como que alguien nos haya dicho, mira, te amo, pero te voy a mentir hasta el cansancio. Es terrible. O sea, Shakespeare hizo todo lo que pudo, me refiero. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Voy que no eliminen a los seres humanos que consideran divinos de su memoria. Es una sugerencia, libre albedrío, lo que cada uno decida hacer. Pero, a ver, en esta escuela, de todo lo que aprendemos y practicamos, el punto iniciático del despertar está en el conocimiento que estamos entendiendo. Por ende, no se caigan, por favor, en odiar a quienes dijeron tal cosa, por ejemplo, de Jesús. No se pierdan por ese camino. Es un camino de espinas, eviten. No se confundan en que me pasó. No se confundan en decir, Jesús no existe. Y sentirse defraudado y decir, todo esto es una gran mentira. No. Sí. Y no. No es una gran mentira. Pero sí, nos han mentido. Hay mentira. Hay verdad. Jesús, yo decido creer que existe. No hay ninguna evidencia empírica ni científica que así lo demuestre. Es una decisión ya álmica, espiritual. Cada uno hace sus propias decisiones. Sin embargo, el mito de Jesús es un mito astrológico. Eso sí es una certeza, me refiero. La cual podemos aceptar o no. Y les sugiero integrar que es un mito astrológico
toda la secuencia del nacimiento a la muerte de Jesús, que nace de una virgen inmaculada, que es la viva encarnación del Dios mismo. Ya sabemos de dónde viene ese mito. Una mujer con miedo de ser asesinada deifica a su esposo, que luego ese esposo de Júpiter pasa a ser el Sol, y del Sol se confunde con que se casa con su mismo hijo, que es el Sol, pero su hijo es el Sol y después su esposo y la reencarnación. Entonces hay una inmaculada concepción. No, es un mito eso. Miren, si se dan cuenta, las mentiras siempre son enredadas. La verdad es bastante simple. Lo cierto es que, de todo lo falso que se ha dicho, es que Venus anuncia la salida del Sol. Venus Ishtar, el Sol Horus. Venus, la madre del Sol. Así, certeza, certeza. Bueno, vamos integrando. Sí. Una pregunta. Bueno, claro que sí. La Biblia, Sagrada Escritura, por lo que estoy entendiendo, de acuerdo a las explicaciones que voy recibiendo y voy sumando en conocimiento, es resultado de una mitología, es un libro astrológico y mitad verdad, mitad mentira, ¿no? Así estamos, ¿no? Así estamos. Sí. Ahora, en esta cuestión hay una especie en su contenido. ¿Hay una qué? Especie de manipulación en su contenido. Sí, claro que sí. O sea, claro que sí. ¿Cuál es el objetivo de esta manipulación? ¿Cuál es el objetivo? A sabiendas de que quienes administran este conocimiento de este libro sagrado, bueno, a sabiendas que vienen de diferentes grupos religiosos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta manipulación? Porque es una dominación de masa mundial. Pues es eso, el control de las masas. ¿Es el objetivo, el adormecimiento de la conciencia de las masas? Sí. Ya. ¿Y cuál es la finalidad de ese adormecimiento de las masas? Obedece a... Eso, a que no avancemos, ¿a qué obedece? A que no evolucionemos como seres. Terrible, ¿no? Sí. Terrible, terrible. Que sigamos siendo esclavos, ¿no? Que sigamos siendo esclavos. Este es el despertar, ¿no? Este es el despertar. Exacto. Vamos a desestructurarnos hoy día ya. Creo que estamos en un punto necesario. Por respeto a todos, en verdad. Sería injusto decir que esto es una clase. No lo es, sin embargo, claramente trasciende lo que es una clase. Entonces, vamos a hacer una clase más larga hoy día y vamos a hacer un par de descansos. ¿Ya? Don Alberto, usted que es la persona de más edad aquí, ¿qué siente usted? Bueno, con calma, con paciencia, y en verdad, para mí la verdad no es absoluta, ¿no? Cuántas cosas que la tenemos asumida como verdad, pueda que no sea verdad. Y en esto de que nos dominan actualmente el sistema, ¿no? El sistema, eso es una gran verdad. Y el sistema se vale de diferentes medios. Y uno de esos medios es justamente el tema que hemos tocado ahora, ¿no? Y hay que tener la suficiente
para recibir y procesar todo tipo de información y quedarse con lo que le es útil, con lo que uno se siente bien y sobre todo con esto de sentirse libre, tener esa conciencia de libertad, que es lo mejor, la paz interior. Resueno con sus palabras, la verdad. ¿Sí? Sí, la paz interior. Porque si somos sujetos de manipulación de cualquier manera, no somos libres. Como manifestaron ahí, somos esclavos y somos conducidos no sé a dónde y para qué, no sabemos. Pero lo mejor es en el momento sentirse libre en base a estos conocimientos, procesándolo lógicamente, ¿no? Lógicamente, ¿no? Sí, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, la misma Biblia nos dice, la verdad nos hará libres. Entonces, hay sabiduría en la Biblia, mucha sabiduría en la Biblia. El punto es ya cuando esto es similar a una humanidad que está comenzando a ser adulta, me refiero. Uno, o quizás adolescentes, en verdad, según el punto de vista, pero ya no bebés, ¿vale? Uno exige saber la verdad tal cual, me refiero. Una frase que se me pegó ahora es mitad verdad, mitad mentira. Y el éxito está en tener la sabiduría para descubrir qué es lo verdadero, lo útil y cuál es la mentira para descartarla. Así es. Integrar también de que las interpretaciones contemporáneas no siempre equivalen al conocimiento real, original. Por ejemplo, tenemos el caso de las llamadas puertas interdimensionales. Esas puertas interdimensionales se llaman puertas interdimensionales porque hay una historia de un chamán en Tiahuanacu, el cual se dice que cuando llegaron los españoles, ese chamán fue a la puerta interdimensional, valga la redundancia, en Tiahuanacu, Aramumuru, en donde con un disco solar en sus manos toca la puerta y se teletransporta, un rayo azul que llega desde el cielo, custodiando el disco solar para que no fuera robado por los invasores. Y desde ahí que esa puerta es llamada portal interdimensional, donde ahora se le llama a la puerta de Petra. Primero se le llama puerta, punto uno, luego portal interdimensional. Sin embargo, son interpretaciones, ojo. Perú, Petra, Turquía, Midas y Egipto tienen esas puertas, portales interdimensionales. Sin embargo, es un símbolo. Ahora, tampoco es que haya sido difícil ver una puerta. Si ustedes ven el nivel arquitectónico donde están, es una puerta. Sin embargo, nos damos cuenta que también es un símbolo. Uno puede atravesar una puerta. Eso no es atravesable. Entonces también tiene sentido que haya sido llamado portal. Si agregamos el hecho de la historia que se cuenta en Tiahuanacu, es un portal interdimensional. Sin embargo, ese portal interdimensional está en bastantes lugares. Y hay un conocimiento geométrico, calendarios, ciclos, historias que se repiten, Venus nuevamente. Y bueno, vamos a ver un video acá que hice hace algún tiempo para ir hilando toda esta historia. Los mayas nos dijeron y nos heredaron el conocimiento de que este es el tiempo del no tiempo. Se cumple un ciclo de 25.500 años, el gran año platónico,
también llamado, en donde la misión y el propósito de todas las culturas antiguas que generaron templos ayudados por los que llamaron dioses en ese momento, crearon un cordón de templos que desde Rapa Nui hasta la pirámide de Giza y dando la vuelta nuevamente hasta Rapa Nui, pasando por los Dogones y un sinfín de cadena de pirámides y templos sagrados a lo largo de todo el planeta, indican en la esfera del mundo un corte transversal que indica únicamente la división del campo electromagnético al cual la energía del planeta se encontraba en ese entonces. Hoy, ese mismo campo se encuentra invertido y lo que nos heredaron los antiguos, con la flor de la vida, con los templos, con todo su conocimiento, es que la inundación que ocurrió, el desastre que ocurrió, el fin de la civilización humana, de Giva cuando se hundió, de Lemuria cuando se hundió, del Atlantis cuando se hundió, con diferentes espacios de tiempo sutiles de diferencia, ocurrió algo, un desequilibrio en el campo magnético que hizo de que pasar de un estado a otro, invirtiendo todo el clima de la Tierra, en donde en las pirámides de Egipto los valles hoy son desiertos y los desiertos hoy son valles. Nos encontramos en el punto exacto de ese momento réplica en el tiempo, solo que 25.500 años en el futuro. Nuestro presente es la réplica de hace 25.000 años y cada alma que está encarnando aquí en la Tierra trae esa memoria. No se escucha, Inti. Perdón, gracias. Bueno, en todo esto que estamos entendiendo, donde es necesario hacer un discernimiento, sacar cada uno sus propias conclusiones, llegamos a un mito, que es el mito de la Atlántida, de Lemuria, de la gran inundación, donde se nos dice que hubo una conversación entre el sacerdote Sonchis y su discípulo Solón, sacerdote egipcio, Sonchis. ¿Qué dice? Oh Solón, Solón, ustedes los griegos son siempre como niños. Son demasiado jóvenes en su alma y por esta razón no poseen ni la más pequeña creencia acerca de la antigua tradición, ni de la ciencia. Refiriéndose Sonchis a los griegos. En verdad hubo un cambio en los cuerpos de los cielos que puso a la tierra de cabeza y todas las cosas fueron destruidas, lo cual ocurre a largos intervalos. Platón escribió en su Timeo y Critias, transmitido por el sabio Solón, que a su vez la recibió del sacerdote egipcio Sonchis. Entonces Sonchis le cuenta a Solón, Solón le cuenta a Platón, Platón le cuenta a Timeo y Critias, y ese es el libro que se llama Los diálogos de Platón a Timeo y Critias, desde donde toda la cultura occidental tiene por fuente la primera mención de una isla que se hunde llamada Atlantis. También vemos que en el libro de Tician, o Tician, de Madame Blavatsky, dice que sobrevinieron las primeras grandes aguas y devoraron las 7 grandes islas. Todo lo que era santo fue salvado, todo lo que era impuro fue aniquilado. Ahora, el primer relato más antiguo que se tiene de la gran inundación, nuevamente, está en
el libro El Enuma Elish. Siempre volvemos al mismo punto. Donde se nos dice que por enojo de los dioses invocan una inundación. Hay un video en la unidad ancestralidad que se llama La Gran Inundación, donde en una hora presento distintos relatos indígenas y ancestrales respecto a la Gran Inundación. Es una hora solo respecto a la Gran Inundación, para quienes estén interesados en profundizar en la Gran Inundación. Sin embargo, aquí avanzando, por ejemplo, un mito más, para que sea tan evidente que podamos trascender estos aspectos y poder empezar a generar conversaciones desde lo que ya es. Por ejemplo, tenemos que en un manuscrito germánico del año 1300, dice: Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles combatieron, pero no pudieron prevalecer, y hubo puesto para ellos en el cielo. Y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Y sus ángeles fueron precipitados con él. Apocalipsis 12:12. Y vemos a un ángel, el arcángel Miguel, con una lanza, atravesando la boca del dragón. Miguel luchando contra el dragón. Si nos quedamos solamente con esa historia, podríamos creer que es así. Y si nos acordamos de Leni Riefenstahl, jefe de campaña de Hitler, cineasta también a todo esto, de la cual decía: miente, miente que algo queda. Creo que a ella se le atribuye esa frase, y varios principios de marketing, de las campañas, del nacimiento de la propaganda. Les recomiendo la serie de 4 documentales llamada El siglo del yo, donde se cuenta la historia del nacimiento del matrimonio entre el capitalismo y la democracia, teniendo de base el psicoanálisis, conexión que establece y que hoy es normalizado en todos los gobiernos, me refiero, que tienen democracia, porque tienen capitalismo, y que se basan en el consumismo, motor de la economía que está basado en el impulso a los deseos subconscientes, psicoanálisis. Todo eso fue hecho, esa conexión fue hecha por Edward Bernays, el sobrino de Freud. Ahora, la palabra Lucifer, como bien dice ahí el texto germánico, y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Lucifer es literalmente lucero del alba, el que trae la luz, el portador de la luz, la estrella más brillante en el cielo, el ángel con más brillo, tanto que se quiso igualar a Dios, al sol, o a Júpiter, podríamos entender, en su brillo en el cielo. Lucifer es Venus. Ya lo mencionábamos en la clase anterior de simbología hermética. Lucifer es Venus, significa lucero del alba. Ushas, por ejemplo, la diosa del amanecer hindú, significa alba, significa lucero del alba, Ushas, en sánscrito, y así, en verdad. Está en el video, la mitología, en el video de Venus. Se me están cruzando los cables ya.
La cosa es que Lucifer es Venus y Miguel tiene una lucha en definitiva con Venus. Ahora, consideremos que yo me estoy equivocando y que todas las escuelas iniciáticas se equivocan. Consideremos que todo lo que he dicho se equivoca. Considéralo. Ahora veamos qué hay antes del relato germánico. Muchísimo antes, miles de años antes, tenemos nuevamente a los sumerios, una tabla, y el cual vemos a Enki, persiguiendo a Ningishida, que es el origen del bastón de Asclepio. Aquí espero que el cerebro no se les fría. Vamos a ir escalón por escalón, porque sus mentes van a decir, ¿por qué el bastón de Asclepio? O sea, si van haciendo las conexiones, van entendiendo. Sin embargo, miles de años después, los celtas, nórdicos, vikingos, llamaron a esa serpiente Jormungandr, también llamada la serpiente de Midgard. Midgard, que viene a ser el equivalente de la ñuque mapuche, la tierra. Es una gigantesca serpiente que ronda Midgard, o Midgard, hasta el día del Ragnarok. Ragnarok, que es el fin de los tiempos. En la religión védica, previa al hinduismo, Vritra es un asura demonio con forma de serpiente o dragón, personificación de la sequía, ojo, personificación de la sequía, hay algo astrológico, y enemigo del dios Indra. En los textos Vedas también era conocido como Ají, serpiente. Ahora, en algún punto ya hemos ido entendiendo de que los mitos se fusionan. Me refiero, Isis, que es Ishtar, que es Venus, también pasa a ser Sirio. Entonces vemos que Isis integra la estrella Sirio y la estrella Venus. Acá la integración es que de Venus, ser claramente identificada por Lucifer, donde es la serpiente que asesina el arcángel Miguel, vemos también que Vritra o Ningishida o Jormungandr, la serpiente, es la constelación de Draco. Entonces hay integraciones mitológicas. Y vemos que mucho antes al mito germánico, distintas culturas tienen en común, no al arcángel Miguel, sino a Hércules, en el caso de los griegos, a Heracles, a Krishna, a Thor, ya sé. Vemos hasta un gato cortando la cabeza a una serpiente. En algunos casos es una serpiente, en otros casos es un dragón con muchas cabezas, que se le cortan las cabezas y vuelven a regenerarse las cabezas. Es una misma historia. Ya no, en este punto tendría que serles muy claro comprender que es una misma historia, un mismo mito. Ahora entonces tenemos que hacer la conexión con el cielo. Y la conexión con el cielo, que se nos presenta más evidente, ya les dije que esto uno se podría dedicar toda la vida a hacer un capítulo de decodificación de cada mito en relación con su historia, la estrella, el movimiento de las estrellas que da origen al relato, la conexión, por ejemplo, con el Enuma Elish y las equivalencias
culturales, son libros, un capítulo, muchos libros se pueden datar, hay mucho trabajo, me refiero también a Hermagus y Hermagas. Entonces tenemos que nos lleva a la conexión con Orión, donde la historia de Orión, el cazador, se va transformando en Hércules, en Gilgamesh, y así. En algún punto hay una historia que... algo pasa en la historia, todavía no sé qué es, qué momento histórico es, pero algo pasó. Y aquí puede que me equivoque, es mi punto de vista lo que voy a dar ahora. Al parecer, en las invasiones árabes a la península ibérica, estamos hablando 800 años atrás del 1500, 800 años antes del 1500, eso es el año 700 después de Cristo, más o menos, 800, 700 después de Cristo, cuando los moros llegaron a la península ibérica. Yo todo esto me lo aprendí en mi clase de historia. Yo viajaba escuchando a mi profesor Neira. Y bueno, me acuerdo de esto porque diserté de Cristóbal Colón. Entonces, la cosa es que ahí supe que los moros invadieron Europa y hubo una fusión cultural, donde por ejemplo aparecen las piletas de agua en las plazas de armas, que traen los árabes a Europa y después los españoles trajeron a América. Y por eso hay piletas de aguas en las plazas de armas. Antes las plazas de armas no tenían piletas, porque los españoles no adoraban el agua. Sí los árabes, porque el agua era escasa. Y tenían gran conocimiento también de la astronomía. Bueno, les sugiero estudiar a Pitágoras. Les envié un video en el grupo de WhatsApp, en la Escuela de Atenas, donde es principalmente Pitágoras el que luego de 20 años de estar estudiando en Egipto, en Mesopotamia también, que Egipto era parte de Mesopotamia en algún momento, estudia la magia caldea. Entonces, bueno, en algún momento, por lo visto, este es mi punto de vista ahora lo que voy a dar, creo que los romanos o los griegos, creo que son los griegos, mezclan su tradición con la tradición de Mesopotamia, y ya hay un enredo de dioses y cosas así, mitos, etc. En donde algunos cables quedan bien conectados y otras conexiones quedan ambiguas por lo que siento, por lo que percibo. Entonces, Osiris que va en una barca con un bastón, en algún momento se transforma en un cazador. Pero ese cazador después tiene una espada, primero tiene un mazo, y así va evolucionando su arma, hasta que se enfrenta a Draco, pero que en otros casos se enfrenta a Venus, y así. Tenemos distintos relatos, pero en definitiva vemos que es un relato de una cosmología, cosmos.